escucharlos y espero que esto sea nutritivo para todas las almas que en un momento dado están buscando ayuda y no saben para dónde mirar. Bienvenidos sean todos ustedes. Y bueno, pues la negación en la familia es uno de los conceptos que empezamos a vivir cuando llega la enfermedad de la adicción y el alcoholismo a nuestras vidas. Cuando vemos que un ser amado, que una persona a la que estimamos profundamente empieza a tener problemas para poder dejar de beber o para poder controlar su forma de beber, entramos en un entredicho de qué puedo hacer. La familia se empieza a cuestionar su lugar frente a la problemática del otro y empieza a sentir un profundo miedo. En ese momento en donde yo empiezo a sentir este desequilibrio emocional, esta incertidumbre de qué es lo que puede llegar a suceder si esta persona sigue con este comportamiento, todos estos miedos me empiezan a generar algo que aquí llamamos pensamientos catastróficos. Una de las cosas que tiene el Facebook, yo les digo acá en las pláticas de Monte, Facebook, fuente inagotable de sabiduría ancestral, es que las familias en el alcoholismo, los alcohólicos, los adictos, no sabemos vivir en el presente. Vivimos o en el pasado, y el pasado le llamamos depresión, o vivimos en el futuro, en el pensamiento catastrófico llamándole ansiedad. Y entonces de pronto empezamos a vivir en este estire y afloje entre sentirnos profundamente tristes, entre sentirnos profundamente ansiosos debido a que estamos viendo el caos que se está empezando a generar y no sabemos qué hacer. Una de las posturas terapéuticas que nos habla justamente del principio de la negación es el psicoanálisis. El principal postulante del psicoanálisis, el padre del psicoanálisis, Freud, mencionó: muchas cosas se hacen problemáticas por una sola razón: el descontento con uno mismo. Yo les menciono a los pacientes que el centro de esta enfermedad radica en no tolerar lo incómodo. Cada vez que yo siento algo incómodo, y le llamo incómodo porque en el común le diríamos emociones negativas, pero realmente las emociones negativas o positivas no existen. La emoción simplemente es una reacción de mi sistema nervioso central ante un estímulo, puede ser del exterior o del interior. En el momento en el que yo siento algo que no es cómodo, de inmediato mi mente me va a llevar a calificarlo. Y entonces entra una dicotomía del bien y del mal, del correcto o incorrecto, del todo o nada. Y en esta dicotomía, lo incómodo me empieza a llevar a cuestionarme a mí mismo frente a esta incomodidad. Por lo tanto, empieza a gestarse esta situación problemática dentro de mí. Freud hablaba muy puntualmente de que tenemos 3 instancias psíquicas dentro de nosotros. El yo es el centro de lo que hoy llamamos conciencia, y esta conciencia tiene una puerta hacia el inconsciente y una puerta hacia lo que debería de ser. La puerta del inconsciente lo llamó ello, y el ello es toda pulsión de placer. Todo aquello que deseo, que me da una gratificación, que de inmediato viene el placer de poderlo realizar o de desear realizarlo. Pero el super yo, que es la contraparte en nuestra conciencia, es aquella rectitud que nos limita y que nos dice lo que debería y lo que no debería de ser. Normalmente matizado por todo aquello que hemos aprendido desde la infancia, por todas aquellas cosas que en el contexto hemos calificado de bueno o de malo. Cuando entramos en este conflicto entre el ello, entre la pulsión del placer, este deseo de gratificación inmediata, y el super yo, la instancia que está en el medio, que es el yo, el consciente, que trata de permitir una pulsión, pero que el super yo lo detiene, entra en este conflicto psíquico que genera lo que antes llamaban neurosis. Esta neurosis que me quita el equilibrio, que me quita el estado de paz y que empieza a gestionarse a lo largo de mis instancias psíquicas, es lo que empieza a despertar lo que hoy conocemos como defensas, los mecanismos de defensa. Anna Freud, la hija de Freud,
fue desarrollando, primero Freud habló de la represión. De inmediato lo que pasaba es que con esta neurosis, que era la lucha del yo, contra las ideas y los aspectos dolorosos e insoportables del ambiente o de la percepción, generaba que se reprimiera y que se callara y que se quedara en el inconsciente para evitar que este conflicto generara mayor problema. Pero Ana Freud empezó a decir que no nada más había una represión, sino que habían muchos otros mecanismos de defensa, los cuales ella dijo que preservaban el sentimiento de placer o de seguridad para evitar, suprimir, soslayar las angustias que estos conflictos internos y que el miedo a las acechanzas del exterior nos generaban. Por lo tanto, Ana Freud empezó a describir que los mecanismos de defensa aparecían en el momento en el que yo sentía que yo no iba a poder lidiar con la situación. Este conflicto me sobrepasaba y entonces esta neurosis que empezaba a luchar transmitiéndose a través de mis actitudes, de mis palabras, de mis actos y las conductas disruptivas que esto generaba, empezó a manifestarse a través de mejor tratar de hacerlas hacia atrás, mejor tratar de poner una máscara que me permitiera funcionar en el exterior de una manera más afable. El proceso de los mecanismos de defensa se desarrolla cuando un deseo instintivo pugna por introducirse en la conciencia. La pulsión del ello, recordemos que es el principio de placer. Quiere conseguir la gratificación con el permiso del yo. Es decir, yo quiero, se me antoja este pastel de chocolate, se me antoja este whisky. No puedo considerar estar en una reunión social sin mi whisky en la mano. No puedo lidiar con la presión de los exámenes de la universidad sin fumarme un porro de marihuana. Con esta gratificación inmediata que de inmediato resuelve toda la angustia que yo traigo, entonces normalmente el yo diría, bueno, para eso trabajo, para eso me estoy esforzando tanto, hombre, sí me lo merezco. Ya sufrí toda la semana, es viernes, ¿qué tanto es tantito? Me lo voy a permitir. Por supuesto que el yo va a ser la puerta para permitirme esta gratificación. Sin embargo, insisto, esta instancia llamada superyo, que es la pugna entre el bien y el mal, por supuesto que va a protestar y va a decir, no es correcto, no se debe, considera todas las consecuencias que puede haber, considera lo que van a opinar los demás. Y normalmente, hablando de la normalidad, una persona se detendría, una persona lo reconsideraría, una persona tal vez podría poner un límite. Sin embargo, ¿qué pasa con la enfermedad del alcoholismo y la adicción? En la enfermedad del alcoholismo y la adicción se escapa la voluntad. Ya no estamos sujetos a esta posibilidad de poner un límite ante el deseo. En el momento en el que la circunstancia se torna agobiante, lo primero que mi cerebro va a recordar es aquel momento en donde generó dopamina, donde generó este placer inmediato que me hace olvidarme de todo lo que está ocurriendo, que me permite salirme de la circunstancia que me está incomodando. Y por supuesto, pues viene el consumo a ratificar que esa es la solución. Poco a poco, conforme el consumo va avanzando, poco a poco, conforme la enfermedad va funcionando a lo largo de mis conductas, de mis percepciones, de mis actitudes, voy normalizando el consumo. Y aquí es donde entra la familia. Hablando de toda esta situación del alcohólico, cuando la familia ve que la persona empieza a consumir y ya no se detiene en la primera copa, sino que necesita la segunda, la tercera, la cuarta, que a lo mejor va tolerándolo, pero que empieza a ver ciertas consecuencias, ya empieza a observar que cambia su conducta, ya empieza a observar que empieza a hablar incoherencias, ya empiezo a ver que de repente hay un show por ahí que me avergüenza. Entonces empezamos nosotros, familia, a levantar un mecanismo de defensa. Y allí, en ese conjunto entre lo que le pasa al paciente y lo que le pasa al familiar, es donde la familia abre la puerta hacia la negación, que es lo que le dice la instancia del superyo al familiar. No debería de ponerse así, no se está dando cuenta de que está el jefe y lo está viendo, es que ya su esposa ya se está incomodando y él no se da cuenta, etcétera, etcétera. Empezamos a levantar el superyo que dice esto está incorrecto, esto no debería de ser.
Sin embargo, no lo podemos detener y entonces empezamos a generar algo que se llama tolerancia. Nada más fue una vez. La próxima vez lo va a controlar. Y si vuelve a suceder, es que fue el jefe. El jefe lo presionó de más. El jefe fue el que fue un malvado y tiene que defanarse de toda la presión que tiene del trabajo. Es que se peleó antes con la esposa. Y lo que pasa es que cuando se pelean, pues él se siente muy culpable y tiene que liberarse de alguna manera. Y la familia empieza a poner ciertos puntitos de justificación y no ve el problema real. Hablando de este conflicto intrapsíquico, empiezan a derivarse diferentes mecanismos de defensa. Como les mencionaba, Anna Freud fue la que más empezó a trabajar con estos mecanismos de defensa. Aquí vemos algunos de ellos. Ella hablaba de la represión, que habló primero Freud, su papá. Luego habló de la negación, de la formación reactiva, la sublimación, la racionalización o intelectualización, la regresión, la proyección, la introyección, el desplazamiento, la justificación y la vuelta contra sí mismo. Cada uno tiene su descripción, cada uno tiene su momento de aparición. Sin embargo, muy comúnmente la familia desarrolla 3. El primero es la negación, el segundo es la justificación y el tercero es la racionalización o la intelectualización. Este ejemplo del que yo hablaba hace un momento, de estar en una fiesta, que el jefe está viendo que la esposa lo regañó y toda esta situación, lo que empieza a suceder es que empezamos a buscar todas las explicaciones habidas y por haber del por qué esa conducta se está manifestando con consumo. Empezamos a tratar de explicar cada uno de los resquicios de la conducta del otro, por qué está sosteniendo una conducta falta de sano juicio. Empezamos a justificar, no nada más frente a nosotros mismos o frente a otras personas, empezamos a mentir ante el mundo y cuando viene la mentira, aparece la negación. Una de las cosas de las cuales hablaba Bill W. en el programa de los 12 pasos es que el alcohólico y el adicto se mienten a sí mismo. La mentira empieza a aparecer cuando en mi percepción yo quiero controlar mi forma de beber, cuando según yo voy a limitar mi forma de consumir o cuando voy a empezar a gozar del beber. Es que a mí me gusta beber, disfruto del beber. Una vez que la enfermedad empieza a tomar forma y empieza gradualmente a avanzar, el paciente alcohólico y adicto dejan de disfrutar el consumir y se vuelve una situación repetida de la cual ya no pueden escapar. El alcohólico es esclavo de pierde la voluntad, es esclavo de su necesidad de consumir. Entonces, en el momento en el que yo me empiezo a contar este cuento chino de ahorita no lo puedo controlar, pero algún día yo lo voy a controlar, me van a llevar al internamiento para aprender a beber, voy a aprender a controlarlo, voy a aprender a limitarme a mí mismo, en realidad es una gran mentira. Biológicamente, emocionalmente, no hay forma en que yo pueda detener mi consumo. Esto, traspolándolo a la parte de la familia, me lleva a yo trato de controlar su forma de beber. Tuve alguna vez alguna familia que me decía, yo contrataba, y si íbamos a una boda o si íbamos a una graduación, yo contrataba a un mesero particular, iba nada más con nosotros, para que por favor, cuando yo le diera la señal, ya nada más le sirviera agua y que no se diera cuenta, o que se lo fuera rebajando poco a poquito para que en un momento dado no se diera cuenta de que ya no era alcohol. ¿Qué creen que pasaba con el paciente? Cuando él escuchó esto, me dice, yo iba con los meseros del otro lado porque yo me daba cuenta que me estaban dando agua y yo le pagaba para que me sirviera lo que yo quería. Y entonces la familia cuando escucha esto, lo primero que dice, yo trataba de ayudarte. Yo estaba tratando de controlar que tú no te pusieras mal. Y genuinamente lo creí. Este apartado en donde la familia empieza a sentir angustia y empieza a sentir inquietud, es exactamente el momento en donde nos ponemos una venda en los ojos y dejamos de ver que el problema es en realidad el problema mayúsculo.
En la negación, el problema no es el problema no es el alcohol. El problema es que la esposa no le pone límites, el problema es que no nos dimos cuenta de que no era agua, sino que era alcohol. El problema es que los meseros se pusieron de acuerdo y se llevaron su propina aparte. Vemos que el problema es todo menos el alcohol o menos la sustancia. Empezar a mentirnos tratando de controlar, tratando de limitar al otro o tratando de limitar la situación, es empezar a vivir en una angustia perpetua. Ya no vuelvo a sentir paz, me empiezo a desestructurar personalmente, empiezo a vivir la vida del otro y me vuelvo experta. Yo le digo a los pacientes acá que nos volvemos los codependientes como Sherlock Holmes. Yo sé qué estás sintiendo nada más con que me hagas esos ojitos. Ya ni me digas nada, sé perfecto lo que estás pensando. Y cuando yo me vuelvo experta en la situación del otro, estoy usando justamente los mecanismos de defensa que se llaman justificación, racionalización y negación. Hoy sabemos que en esta enfermedad lo que se desata es la obsesión. Bill W. hablaba de esta enfermedad como una alergia. No es a elección, no es a voluntad. En el momento en el que yo consumo, mi obsesión se desata y entonces viene la ilusión y el autoengaño de pensar que en un momento esto no es un problema para mí. Los demás son los que están teniendo problemas conmigo porque me tienen mala voluntad, porque nada más me critican, lo único que están viendo es en dónde me equivoco y no se dan cuenta todas las cosas que sí estoy haciendo bien. Me quieren juzgar todo el tiempo y por supuesto me quieren controlar. Esto me empieza a generar una locura. Bill W. hablaba de la locura como este autoengaño perpetuo. La familia en el autoengaño empieza a generar esta negación de que va en un momento dado a ayudar, a rescatar y a salvar a su paciente. Cada vez que mi paciente se pone mal, siempre estoy yo al lado, tratando de levantar los platos rotos, tratando de sostenerlo de lado para que no se note que ya está perdiendo el equilibrio, tratando de poner palabras para sintetizar, como un famoso político mexicano que siempre tenía a su lado. Lo que el presidente en realidad quiso decir fue esto, pues así nos volvemos los familiares al lado, tratando de traducir cada palabra de lo que dice el otro. Este autoengaño es el primer signo del alcoholismo, es el primer signo de la adicción o el primer signo de la codependencia. El ciclo de negaciones repetidas, el ciclo de las mentiras repetidas. Y empieza a aparecer un pequeño protagonista en la familia, el facilitador o el propiciador. ¿Quién será este personaje? Sugiero, nada más como mera referencia, que den una leída a este pequeño folleto que se llama Alcoholismo, un carrusel llamado negación, de Al-Anon, porque lo ejemplifica, esto que yo estoy diciendo lo está ejemplificando como si fuera una obra de 3 actos. En el segundo acto menciona que aparece el propiciador. Y el propiciador es aquella persona que justo hace esto, trata de rescatar, trata de aminorar, trata de minimizar, empieza a proteger, empieza a tratar de disimular. Y al tratar de disimular, al tratar de adornar la situación para que no se vuelva una situación tan llamativa, lo que hace es afirmarle al enfermo que no pasa nada, que no hay un problema, que todo está bien, que nadie se dio cuenta. ¿Ves? Tú me dices que yo tomo demasiado, pero nadie se quejó, pero nadie dijo nada, no nos corrieron de la fiesta. Y la realidad es que el propiciador genera esta percepción de que no hay un problema. Cuando yo escucho como propiciador que la otra persona definitivamente no se da cuenta de lo que está sucediendo, que la otra persona está en esta negación permanente, yo me empiezo a cuestionar. ¿No será que yo soy la exagerada? ¿No será que de verdad estoy inflando de más la situación? A lo mejor, de verdad, yo estaba muy de malas ese día y a lo mejor no fue tan grave y empiezo a tratar de confirmarlo con todas las personas que están alrededor. ¿Qué va a pasar con el exterior? La gente empieza a sentir pena ajena, si empieza a ocurrir la vergüenza, y por no lastimarme y por protegerme a mí, también se convierten en propiciadores.
sin darse cuenta. Entonces mis amigos me van a decir, ay no amiga, no, tranquila, no pasa nada, todo está bien. Sí se le pasó un poquito, pero hombre, estamos entre amigos, no pasa nada. Y la frase no pasa nada, todo está bien, se convierte en una dinámica ya no nada más familiar, sino social. Toda la negación que está empezando a ver en el círculo viene de la creencia de que consumir es normal. Todo mundo lo hace. No es nada malo. Si el jefe también estaba bebiendo, pues entonces, ¿qué tendría de malo que también estuviera bebiendo el otro? Empezar a minimizar, empezar a mitigar el efecto de lo que en realidad es el consumo, empieza a generarme una duda interna que me lleva a dudar de mí mismo. Y ahí viene también la negación. Yo estoy exagerando, no es tan grave, no estamos hablando de un alcoholismo, no, nada más se le pasaron unas copas, pero lo va a aprender a controlar, va a poder con esto. Aparece también el rol de la víctima. En el rol de la víctima encontramos que ya me cansé de ser rescatador, que ya me cansé de ser facilitador. Obviamente yo no le llamo ni propiciador ni facilitador, simplemente tratar de ayudar al otro ya me está dañando a mí. Y cuando yo me siento dañada personalmente, empiezo con un proceso que en el programa se llama autocomiseración. Pobre de mí, tú no te das cuenta lo mucho que me avergüenzas. Tú no te das cuenta lo mucho que me haces enojar. Tú me generas dolor. Y cuando empiezo a vivir el rol de víctima, empiezo a usar esta victimización para tratar de manipular y convencer al otro de que debería de cambiar de conducta, de que debería de cambiar de forma de pensar y que debería de cambiar su actitud. Voy a empezar a usar este rol de víctima para tratar de controlar y volvemos al punto que generó la negación en primer lugar. La negación aparece con la mentira perpetua. Tratar de pensar que con lo que yo le diga va a cambiar, que va en un momento dado por amor y en amor a hacer conciencia y se va a detener. La familia se duele de ver que en un momento dado no se detenga a pesar de las amenazas, a pesar de las peticiones y a pesar de estar usando el amor como el símbolo y el emblema para que la otra persona contenga su forma de consumir. Si yo veo que a pesar de toda esta manipulación, que a pesar de decir el dolor que yo estoy sintiendo, el terrible sufrimiento y angustia que yo sufro porque sigue en consumo y que no se detiene, lo voy a tomar personal. Y ahí viene mi conflicto psíquico. Ya perdí la paz, ya perdí el goce y voy a interpretar como una falta y una ausencia de amor y de cuidado a mí que la otra persona no detenga su consumo. Y esto lo único que hace es hacer la bola de nieve más grande. Voy a tratar de autoconmiserarme, voy a tratar de controlar, no recibo la retroalimentación que esperaba y de inmediato entonces acreciento el síntoma de la angustia. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces ya no nada más estoy negando que el problema es el problema, sino también me estoy negando la posibilidad de encontrar una solución diferente. Voy a anclarme a un ciclo de soluciones que sé que no van a funcionar, pero que no sé qué más hacer. Y cuando yo estoy repitiendo un ciclo de más de lo mismo, el problema lo único que está haciendo es crecer como la levadura. Cuando ya empezamos a vivir las consecuencias más terribles, aparece el tercer personaje en nuestro ciclo de negación, que es el provocador o el arregla todo. No te preocupes, ya me la sé, ya sé cómo se pone después de la quinta, déjamelo a mí, yo lo arreglo. Y entonces me vuelvo experta en tapar hoyos, en limpiar vómitos, en tratar de cubrir las evidencias, en tratar de esconder el problema de todos los demás. Empezamos con el aislamiento. Y entonces le digo a mis amigos, ay, es que fíjate que tengo un compromiso que ya no puedo deshacer cuando mi paciente está tirado de borracho en el fondo de la sala. Empezamos a ponerle excusas a la familia. Es que ahorita no puede porque tiene una junta muy importante en Zoom, por eso no le hagan ruido, está encerrado en su cuarto. Y con esta mentira perpetua del arreglar, del tratar de ocultar y del sentirme aislada,
porque ya no puedo decir la verdad al exterior, porque nadie lo va a comprender, lo único que pienso es que voy a recibir críticas o alguna opinión no pedida o alguna tratar de rescatarme cuando yo no quiero ser rescatada, no quiero hablar de tema, no quiero que nadie me diga. Empezamos a vivir en un aislamiento como familia del que ya no sabemos cómo salir. Me empiezo a sentir sola. Cada vez que hablo con mi paciente, siento que no me escucha, siento que le estoy hablando a la pared. Cada vez que lo menciono, su negación crece. Y empieza la persecución, y empiezan los juicios, y empiezan los castigos. Y volvemos al mismo ciclo que acrecienta esta negación en mi paciente y que a mí me lleva también a negar que la situación en algún momento se puede cambiar. Mientras nosotros encontramos este patrón tanto en el alcohólico como en el adicto y como en la familia, entonces negar que existe un abuso es la única solución. Negar que la situación se está saliendo de control es lo único que me deja por lo menos un poco más tranquilo, a pesar de que sé que no se va a solucionar. Las familias tardan aproximadamente entre 7 y 8 años en pedir ayuda. Imagínense 7 años de evolución de enfermedad sin hablar con nadie, sin sentirse escuchados, sin sentir que la queja tiene una validez. Porque el primero que se derrumba la queja es la propia familia. No debería de quejarme. Nos provee de todo. Hace su mejor esfuerzo. Está intentándolo. De verdad que es que nada más es una época. Va a pasar. Y entonces cuando empiezo a generar esta mentira dentro de mí, ya no tengo ninguna opción hasta que llego al límite de mis fuerzas. Y entonces llamamos a esto tocar fondo. Tanto paciente como familia tocan su fondo cuando sienten que ya no pueden más, que si esto no se mejora, van a dejar a su paciente, que ya no lo van a volver a ver, que se va a matar, que se va a suicidar, o ya llegamos a los extremos de perderlo todo antes de pedir ayuda. Hoy necesitamos hacer énfasis en todo lo que has sentido tú a lo largo de tu historia, tanto de codependencia, de vivir el consumo de alguien más, o lo que tú has sentido siendo consumidor, es válido. El primero que tiene que reconocer que se vale lo que has sentido eres tú. Pero si tú no pides ayuda y si tú no reconoces que en un momento dado ya no puedes controlar tanto tu forma de beber como la forma de beber de alguien más, o el consumo propio o el consumo de alguien más, esta enfermedad te va a quitar todo lo que tú más quieres. Haciendo entonces conciencia de todos estos mecanismos de defensa y de cómo funcionan, entonces llegamos al punto de entender que la negación es ese proceso mediante el cual yo no puedo aceptar la realidad. Las cosas son lo que son, pero mi percepción y el duelo que me implica, el dolor de ver que la realidad no es como yo quisiera, se transforma en una fantasía, en suplir esta realidad con el deseo y el designio particular de lo que debería de ser o de lo que yo desearía que fuera. Ahí es donde entramos en esta pequeña neurosis, como lo llamaba Freud, de tratar de que el deseo supla el dolor que estoy sintiendo frente a la realidad por lo que es. El equilibrio en la familia, cuando esto empieza a suceder, se altera. Toda la estructura familiar, las jerarquías se pierden, los roles se empiezan a intercambiar y entonces empezamos a vivir con que el padre ya no es el padre, sino el hermano cómplice de los hijos, o de pronto el hijo se vuelve el papá cuidando al otro hermano, o la mamá de pronto se desaparece, se calla porque ya la hicieron a un lado, porque es una histérica, porque ella no tiene la razón, y todos estos roles que cada uno de los miembros de la familia va adquiriendo conforme se va transformando esta realidad, empieza a desequilibrar emocionalmente a cada uno de los elementos del sistema familiar. Lo primero que se empieza a manifestar es un cambio en la dinámica de las pautas de comunicación. Y en esta pauta de comunicación, todo comunica.
Uno de los axiomas de la teoría de la comunicación humana es que es imposible no comunicar. Y cuando en el momento en el que yo me callo, pienso que no estoy comunicando, en realidad estoy comunicando muchísimo. El mensaje que estoy mandando al exterior es completamente diferente de la realidad y la fantasía que me estoy contando en el interior. Por lo tanto, la negación ocurre cuando hay una incongruencia entre lo que pienso y siento y lo que termina sucediendo al hablar, al actuar, al posicionarme frente a otras personas. Otro de los axiomas de la comunicación humana es que toda comunicación es un nivel de relación, está estableciendo el nivel de relación que yo tengo con el otro. Al momento en el que la comunicación empieza a ser incongruente, esta relación empieza a verse afectada desde los dobles mensajes. Yo empiezo a mandar dobles mensajes cuando digo una cosa, pero en realidad la acción me lleva a otra. La negación empieza a ocurrir cuando yo le digo a la otra persona, tú deberías de darte cuenta de que estás actuando mal, pero por atrás, no te preocupes, yo te ayudo. No te preocupes, yo te voy a sacar de esto. Yo te hago el paro, yo le digo a tu jefe que no pasa nada. Y entonces el mensaje inicial ya no está checando con la conducta y con la actitud que estoy teniendo. Otro de los mensajes dobles más comunes es que yo le digo al otro, yo soy la persona que más te amo en este mundo, pero en la actitud soy la persona que más lastima, la persona que más juzga, la persona que más persigue, la persona que está duro y dale, checando todo lo que tú estás haciendo mal. Cuando estos dobles mensajes se vuelven una pauta de comportamiento y de comunicación constante, entramos en este desequilibrio de no ver la retroalimentación que está ocurriendo. La retroalimentación que yo estoy obteniendo de mi paciente, por supuesto que no la veo, porque yo solamente estoy viendo el deseo de lo que yo quisiera que ocurriera. Por lo tanto, en esta percepción de lo que yo quisiera que el otro estuviera haciendo, no me permite ver lo que el otro me está diciendo. Y a lo mejor el otro me está diciendo, déjame en paz, ya no te metas en mi vida, déjame tranquilo. Y para mí, en mi deseo, ¿ves cómo está pidiéndome ayuda? ¿Ves cómo me necesita? Es que esto es claramente una señal de que está pidiendo auxilio como Britney Spears pelándose el cabello. La familia interpreta cada uno de los movimientos, cada uno de los silencios, y aquí es donde empezamos con una negación fehaciente que nos lleva a un extremo completamente distinto. Hoy necesitamos entender que la interpretación es un proceso estrictamente individual. Por eso los psicólogos no interpretamos. Por eso tenemos mucha reserva de dar una interpretación. Acá les digo a los pacientes, lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Cuando yo doy una interpretación de lo que el otro está pensando, de lo que el otro está sintiendo, del por qué está actuando de una cierta manera, no estoy viendo al otro, estoy viendo mi dolor. Pero como no lo puedo tocar, no lo quiero tocar, porque es muy incómodo, entonces mejor lo lleno de fantasía. Y ahí es donde la racionalización y la justificación toman el control. Esta estabilidad que me lleva a perder y a resquebrajar esta relación y la pauta de comunicación con el otro, me empieza a generar un conflicto emocional tan terrible que lo único de lo que me puedo pescar es de estos mecanismos de defensa. Empiezan a aparecer alianzas y coaliciones. Las alianzas y las coaliciones me empiezan a generar de manera inconsciente que yo haga una pauta de relación con la enfermedad para poder sostener mi rescate. Yo necesito que el otro esté enfermo para justificar que yo esté encima del otro. Yo necesito que el otro tenga conductas disruptivas para poderlo verificar. Y entonces el GPS es totalmente justificado porque el otro mira nada más los desastres que hace. Es que necesita que yo lo esté checando dónde estás, con quién estás, a dónde saliste. Voy siguiéndolo detrás a ver si de veras me está diciendo la verdad o no. Empiezo a hablar con los amigos. Si es cierto que está en tu casa, si es cierto que se fue contigo. Estas pautas de control surgen
porque sin darme cuenta me estoy aliando con lo enfermo para yo poder sostener mi propia pauta enferma. El control es una necesidad personal, pero yo soy muy buena, yo lo hago por amor, lo único que quiero es su bienestar. Pero la realidad es que estoy sosteniendo la creencia de que yo soy el centro de la solución del otro. Y ahí la negación es la que no me permite ver dónde mi conducta, aliada con la enfermedad, en realidad está sosteniendo lo enfermo. En realidad está sosteniendo la pauta de consumo. Y cuando yo hablo con mi paciente y le digo, a ver, es que en realidad, ¿qué necesitas? Dímelo, por favor. Ya necesito escucharlo de tu parte. Pues por supuesto que mi paciente me lo va a decir y me va a decir, déjame tranquilo, ya no me estés persiguiendo, deja de cuestionarme. Y para mí es inaceptable. No lo voy a dejar de hacer. Porque tu conducta me está diciendo que tú no puedes controlarte a ti mismo. Tu conducta me está diciendo que tú necesitas ayuda. Y yo voy a estar allí siempre para ti. En amor y por amor, sostengo lo insostenible y generamos una dependencia de nuestro paciente. Empezamos a generar una dependencia de observar qué le está pasando al otro para poder actuar. Esto que se está gestando, en realidad me está quitando todo. Me quita la paz, me quita el derecho de descansar, porque ¿cómo voy a dormir si la otra persona está sufriendo? Me quita el derecho de disfrutar cualquier cosa. ¿Cómo me voy a ir con las amigas si la otra persona la está pasando tan mal? ¿Cómo voy a sentarme a comer este rico platillo si a lo mejor el otro ya se fue debajo de un puente y a lo mejor no tiene alimento alguno? Cuando yo me niego a mí mi propio disfrute, cuando yo me niego a mí las decisiones de mi propia individualidad, empiezo a sufrir las mismas pérdidas que siente el paciente con el consumo. Esta enfermedad, el alcoholismo, la adicción y la codependencia, son enfermedades de pérdidas. Las pérdidas empiezan a ocurrir en todos los aspectos de la vida. En el aspecto físico, pierdo la bonanza en la salud, pierdo peso, pierdo la capacidad de tolerar ciertos nutrientes, ya no me estoy nutriendo de la misma manera, igualmente el familiar. Emocionalmente tengo pérdidas terribles. La primera es que pierdo la serenidad, pierdo el objetivo de mi vida, pierdo la visión de lo que en realidad quiero, pero no puedo alcanzar porque hay algo que me lo está obstaculizando. Pierdo la capacidad de tener relaciones sanas desde lo familiar, desde lo sexual, desde lo social. Pierdo hasta el trabajo. Pierdo evidentemente situaciones económicas como tener que pagar choques, tener que pagar multas, tener que pagar trámites de documentos que se pierden o que se van quedando en el camino por alguna apuesta o por alguna situación de que se quedó dormido en el consumo y le quitaron la cartera, etcétera, etcétera. Vamos perdiendo en cada uno de los aspectos de la vida. El familiar experimenta exactamente las mismas pérdidas que el paciente, incluso mayores, porque como estamos rescatando, porque como en amor y por amor, yo estoy siempre tratando de proteger al otro de sus propias pérdidas, pero como lo hago por amor, no puedo ver cuáles son esas pérdidas. Y entonces se empieza a generar un ciclo que llamamos ciclo del duelo. El duelo, según una famosa teórica una doctora llamada Elizabeth Kubler-Ross, trabajó con todos estos pacientes terminales y habló de todos los ciclos que enfrenta un paciente terminal. También habló de los ciclos que la familia vive cuando está observando que un paciente está en proceso de morir. El primer punto que mencionaba Elizabeth Kubler-Ross es la negación. Lo primero que negamos es que hay una enfermedad. Esta enfermedad en particular es una enfermedad terminal. Es una enfermedad crónico-degenerativa, potencialmente mortal. Y como sabemos que el alcoholismo es una cosa terrible, que la adicción es una cosa terrible, entonces, no, espérame, no es alcoholismo. Que tome 5, 10 copas, fue nada más en esa noche. Lo puede dejar, pueden pasar 2 meses y no consume nada.
pero cuando vuelve a consumir sin poder parar. Pero cuando consume, empieza a tener pérdidas en cada uno de los aspectos de su vida. La negación empieza a ocurrir cuando yo no me permito conectar con lo que en realidad le sucede al otro y con lo que en realidad me está sucediendo a mí. Acepto las pérdidas con todo el amor del mundo porque para eso somos familia, porque para eso estoy al lado del otro, para que podamos sostenernos en los momentos de dificultad. Y a eso le llamamos amor. Cuando aparece la negación en un proceso de duelo, vamos evolucionando, coleccionando pérdidas. Vamos haciendo más grande el hueco que nos está llevando en esta enfermedad hasta llegar a la ira. Y entonces en el programa, no le llamamos tal vez ira, le llamamos resentimientos. Empezamos a generar resentimientos los unos con los otros. Es que tú eres el que me estás lastimando. Es que tú me haces enojar porque no entiendes lo que te digo. Te estoy pidiendo repetidamente y no quieres hacerme caso porque lo único que quieres es hacerme enojar. En el centro de la ira y en el centro del resentimiento, nuestras emociones empiezan a descomponer a tal grado que todo está empapado de ese resentimiento y decidimos desde el resentimiento. Sin darnos cuenta, alimentando las decisiones en función del resentimiento, por supuesto no detenemos la progresión de la enfermedad. Nos convertimos en cómplices de lo enfermo y aumentamos la capacidad de esta enfermedad de ser destructiva. Desde el resentimiento yo puedo terminar una relación. Desde el resentimiento yo puedo abandonar a un paciente. Desde el resentimiento me puedo abandonar a mí, a cambio de que la otra persona esté bien. Y todo esto me lleva al siguiente punto, la negociación. Pienso que a lo mejor si yo me hago a un ladito y tomo las consecuencias por el otro se va a sentir más aliviado y se va a sanar. Entonces en esta negociación, mejor antes yo que tú, termino pagando deudas, termino sacando del bote al otro, termino asistiendo en el hospital, te doy mi riñón si lo necesitas, a cambio de que tú estés bien. Negocio una vida por otra. Negocio tal vez las conductas del otro. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo ahorita te voy a echar la mano, te voy a dar un trabajo, pero a cambio tú tienes que hacer esto y esto y esto por mí. El paciente ya está en esta imposibilidad de frenar la progresión de su enfermedad. Vienen las mentiras, vienen las promesas vacías y por supuesto me va a decir, te lo prometo. Cross my heart, claro que sí. Si tú me ayudas con esto, te prometo que voy a dejar de consumir. Sin embargo, no puede. Si esto es una enfermedad, es justamente porque igual que funciona un cáncer, igual que funciona una diabetes, yo no puedo negociar con las células de mi cuerpo. Yo no le puedo decir a mi cuerpo, deja de generar cáncer, deja de fusionarte con las otras para hacer una metástasis. No puedo hacerlo con buena voluntad, con echarle ganas. No puedo hacerlo desde el punto de vista de, por favor, célula, compórtate y deja de crecer ese cáncer. No puedo. De la misma manera, esta negociación no me permite ver que el freno de esta enfermedad no tiene nada que ver conmigo. La única persona que puede ponerle freno a esta enfermedad es el paciente mismo. La única que le puede poner un freno a la propia enfermedad mía soy yo. La única que puede generar bienestar dentro de toda esta tormenta emocional soy yo. Y la otra persona, a sí mismo. Y esto me lleva a una tristeza, porque veo que la negociación nomás no fructifica, porque veo que definitivamente no se detiene y entonces empiezo a sentirme profundamente desesperanzada, impotente, cansada. En el momento en el que yo llego a ese fondo de dolor, a esa tristeza profunda, puedo abrirle la puerta a la aceptación. Las cosas son lo que son. ¿Qué puedo hacer
para poder salir de ese proceso de enfermedad, necesito buscar ayuda. Y allí, en mi fondo de dolor, ahí está la respuesta. Yo necesito empezar a abrirme a la posibilidad de pedir ayuda, de hablar de lo que yo siento. Por lo tanto, el mecanismo de defensa deja de ser necesario cuando yo logro establecer una armonía entre el conflicto de las tres instancias psíquicas, del deseo inmediato, de la gratificación, pero también del superyo, y permito que la aceptación de la realidad me permita tolerar la realidad por lo que en realidad es. Hoy no se trata de tolerar y de aguantar. Hoy no se trata de rescatar y de salvar. Hoy se trata de entender que hay una enfermedad que yo no puedo detener, pero que ciertamente hay un tratamiento que sí lo puede hacer. Si en un momento dado me he sentido perdida, si en un momento dado me he sentido apartada del mundo y no sé a quién recurrir, hoy hay un lugar a donde tú puedes recurrir y puedes pedir ayuda, y hay expertos que pueden ayudarte a encontrar respuestas, pero haciendo la excepción de que la respuesta siempre va a estar de ti, no para el otro. Vamos con el ciclo de preguntas, si les parece bien. Antes de pasar a las preguntas, queremos expresar nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por participar en esta comunidad virtual. Su presencia es fundamental para continuar generando contenido para ustedes. Gracias por su tiempo, su atención e interacción. Nos emociona saber que pudimos brindarles información valiosa y generar un espacio de aprendizaje colaborativo. También queremos agradecer a nuestra experta en el tema, la psicóloga Victoria Villarreal. Sin tu respaldo, no habríamos podido llevar a cabo este Facebook Live. Ahora es momento de responder sus preguntas. Y comenzamos con las adicciones tienen solución con Pipo Mendoza. Dice, yo tengo una pregunta. Siento que es importante saber si se dice que la mayoría de las familias de un adicto son disfuncionales. No están cumpliendo con su función. Entonces, ¿cuál es la función de la familia y la función del adicto? Buenísima pregunta, Pipo. Muchas gracias por hacerla. Mira, vámonos a lo que en realidad se llamaría normalidad y no normalidad, funcionalidad y no funcionalidad. Dentro de la enfermedad, la familia empieza a moldarse a una disfuncionalidad, es decir, funcionan bien en lo enfermo, pero hay una negación y no lo podemos ver. Cuando hacemos conciencia de que estas pautas en realidad no están ni resolviendo, ni permitiéndonos comunicar, ni ayudando al otro, y caemos en cuenta de que estamos nada más repitiendo el mismo patrón, lo único que nos queda es empezar a enfrentarnos con la realidad de ¿qué puedo hacer yo frente a lo que no puedo controlar? La familia empieza a encontrar que hay una dinámica que necesita empezar a romper. Cuando tocan con la recuperación, cuando empiezan a asistir a grupo, a la non-codependientes anónimos, familias anónimas, empiezan a darse cuenta de que esta llamada disfuncionalidad funcional en lo enfermo les está trayendo este dolor constante, crónico, que no podemos cortar. ¿Cómo puedo yo hacer una funcionalidad en la familia haciendo la reflexión de la conciencia personal frente a esta disfuncionalidad? Es decir, me necesito encontrar yo en mi rol, yo en mi papel como elemento de este sistema, y desde ahí, de esa conciencia personalidad, empezar a tomar pautas que me permitan poner límites, pautas que me permitan empezar a encontrar una autonomía a pesar de la situación del otro, y que en esa autonomía yo pueda empezar a generar las respuestas que me permitan a mí ser congruente, porque yo perdí la congruencia. Cuando yo encuentro eso y cada uno de los elementos puede encontrar eso, por supuesto que la familia empieza a cambiar el ritmo de la funcionalidad hacia la salud, no hacia lo enfermo. Pero requiere, sí, una disposición de hacer conciencia personal, de ser autónomo a pesar del otro. Muchas gracias. Ahora continuamos con Mayra Bagua. ¿Hay grupos de ayuda virtuales para codependencia? Sí, Mayra, gracias por tu pregunta. Sí los hay. La pandemia
revolucionó al mundo, incluso revolucionó al mundo de los grupos. Hay muchos grupos que en la familia serían codependientes anónimos, familias anónimas, Al-Anon, hijos adultos de padres alcohólicos, Ala-Teens. Muchos de ellos siguen funcionando a través de Zoom. La sugerencia que les hacemos es que se metan a la página tal cual del grupo al que les interesa asistir, vean, ahí van a venir todas las sedes, vienen todos los teléfonos y que hagan una labor de investigación. Pregunten si ese grupo en particular sesiona en Zoom y seguramente que vas a encontrar respuestas, pero sí los hay. Ok, Mayra, esperemos hayamos respondido tu pregunta. Ahora continuamos con Griselda Rosas Arcos. Tengo un hijo en una clínica de adicciones. ¿Está bien que no lo vea en un año ni en su cumpleaños? A mí me está enfermando esta situación. Hola Griselda, gracias por compartir tu situación. Cada clínica tiene sus reglamentos y el porqué de esos reglamentos. Si en un momento dado tú te empiezas a sentir inquieta, mi sugerencia es, ve primero a un grupo tú. Empieza a trabajar en ti con esta inquietud que te está generando, porque desde esta inquietud, desde esta angustia, no puedes resolver, porque lo que va a pasar es que vas a ir en contra, ¿no?, del tratamiento y a lo mejor, pues en vez de ayudar, terminas generando aún mayor conflicto. Sin embargo, cuando tú empieces a trabajar contigo, te vas a empezar a cuestionar desde el objetivo y ya no desde el resentimiento, desde la angustia. En realidad yo confío en este tratamiento y si no, ¿qué puedo hacer? Porque hay muchas opciones, hay muchos modelos de intervención, hay otros tratamientos que son menos invasivos y tal vez investigar desde la no emoción álgida, sino desde la conciencia personal, te ayude a esclarecer, tal vez, si es que acaso ese tratamiento no es el óptimo, buscar alguno que sea un poco más acercado a lo que tú esperarías obtener. Muchas gracias. Tenemos bastantes preguntas. Vamos a continuar en las adicciones tienen solución con Nancy Torres. Dice, buenas noches. En una reunión de padres con hijos con adicción, el psicólogo respondió a una madre que el adicto se cura cuando se restablece el vínculo materno y familiar, porque deja de buscar. ¿Usted está de acuerdo? Hola, pues gracias por tu pregunta. Mira, todo depende del cristal con que se mire. Hay toda una teoría psicológica derivada del psicoanálisis que habla de que la herida es generada justamente en el vínculo materno. Más allá de buscar la panacea de cuál es la respuesta adecuada, el adicto se empieza a enfrentar con la propia responsabilidad de hacer algo frente al dolor o frente al vacío o frente a la circunstancia que le llevaba a consumir. No todos los alcohólicos, no todos los adictos consumen por una huella de dolor o de abandono. Muchos lo hacen justamente por esta gratificación inmediata y entonces empieza a aparecer el egoísmo y no tanto tiene que ver con mamá. Necesitamos trabajar como familia el quitarnos el estigma de la culpa. Creo que a la familia no le beneficia en absolutamente nada pensar que somos culpables de la circunstancia del otro. A ti como mamá o a esa persona como mamá, estar creyendo que yo soy la que estoy generando el dolor del otro, me lleva nada más a sentirme terrible, a no poder resolver y a no poder soltar al otro. Y una de las cosas que necesitamos encontrar es justamente en amor y por amor, soltar a que la otra persona resuelva lo propio y yo poder resolver lo que esto me genera. Porque si estamos empalmados en uno con el otro, jamás lo vamos a hacer. Es como el rescate en agua. Lo primero que hacen las personas que son salvavidas en el mar no es cargar a la persona, es simplemente jalarla y tratarla de arrastrar hacia la orilla del mar. Ninguna mamá puede cargar sobre sus hombros a sus hijos y sanarlo. Entonces, trabajar con lo que esto genera creo que va a ser mucho más funcional que estar echándonos culpas los unos a los otros. Perfecto. Ahora continuamos en nuestra página de Montefénix. Pregunta Arito Rue. ¿Cómo se rompe la negación de la familia y ésta se convierta en un elemento significativo en la recuperación de un adicto? Muy buena pregunta, muchas gracias por hacerla. La negación se rompe cuando yo me permito a mí cuestionarme la realidad. Esto que estoy viendo, objetivamente, sí me está quitando la paz. Conecto con lo que en verdad siento y pienso.
y pido ayuda. Cuando yo me permito hacer conciencia sobre esto y ya no me lo estoy ocultando y ya no lo minimizo para mí, sino que me permito investigar, preguntar, pedir ayuda, cuestionar a los profesionales, se rompe la negación y me permito entrar en un proceso de conciencia que genera que pueda encontrar soluciones adecuadas sin estarme interfiriendo en la situación del otro. Perfecto. Ahora continuamos con Gerardo Valentín en nuestra página Las Adicciones en Solución. ¿Es necesario recorrer todas las fases del duelo para llegar a una verdadera aceptación? No es que sea necesario, sino que es el ciclo que naturalmente se da. En un momento dado, cuando yo llego a la aceptación, a lo mejor no he sido consciente, pero ya pasé por las previas. Ahora te voy a comentar que esta es una postura terapéutica. Hay otras posturas terapéuticas respecto del duelo, algunas más largas que otras. Esta es la más conocida. Sin embargo, en todas tienen este punto en común. Llego a la aceptación cuando ya transité las previas porque me permitieron abrir conciencia, me permitieron darme cuenta de cosas para poder llegar a la aceptación. Por lo tanto, si acaso yo no lo hice consciente, pero ya llegué a la aceptación, probablemente fue porque ya las transité. Ok. Estamos en la recta final. Ahora continuamos con Gabriela Ponce desde Montepénix. Hola, yo no estoy segura de si mi paciente es alcohólico, pero creo que para allá va. ¿Qué debo hacer? Hola Gaby. Lo primero es reconocer lo que en verdad estás sintiendo y escribir aquí y conectarte e investigar es el primer paso. Qué bueno que te estás dando la oportunidad de informarte. Hoy necesitamos entender que no siempre mi proceso es el proceso del otro. A lo mejor tú ya estás haciendo conciencia, pero a lo mejor tu paciente no lo es tanto. Entonces, a lo mejor decirle, cuestionarlo, perseguirlo, tratarlo de convencer, mira, conéctate aquí, checa esto, checa lo otro, va a generar el efecto opuesto. Puede ser franca y sí decirle desde primera persona, yo pienso esto, yo siento esto y te lo estoy entregando para que tú tomes la decisión que mejor consideres, pero mi percepción es esta. Le está entregando la responsabilidad al otro de por lo menos ya no se quedó sin decir. Voy a darme la posibilidad de considerarlo y de que tal vez me empiece a hacer ruido y a lo mejor podemos hacer un poquito más allá de perseguir, sino de permitirle al otro ver la percepción que tengo y que a lo mejor se anime a pedir ayuda. Dejar el estigma y permitirme ser un canal para el acceso de la ayuda va a ser muy importante. Entonces, quitémonos los prejuicios, quitémonos los juicios de valor. No es ni bueno ni malo, dejemos de calificar y simple y llanamente hablemos de las cosas por lo que son. Creo que esa es una oportunidad. Para finalizar, desde nuestra página Las Adicciones Tienen Solución, Gerardo Valentín Orozco pregunta, ¿qué hacer cuando al interno de la familia de la madre asume un rol consentidor y un padre realista o viceversa? Y es que eso pasa en todas las familias, diría el anuncio, que decía, eso pasa todos los días. Bueno, sí, cada uno de los miembros de la familia empieza a adoptar los 3 roles que les acabo de mencionar que vienen en este folletito, si lo quieren leer. Uno es el realista, el que trata de poner el límite, el que trata de contener la situación y trata de aterrizar a todos. Y hay otra persona que siente que esa persona es un ogro, que se está pasando, que nada más está criticando y entonces contrarresta la autoridad. Cuando nos cachamos que en nuestra familia hay esta dinámica de que uno apapacha, de que el otro es el rígido, necesitamos empezar a ver con claridad qué se está generando con esto. En realidad estamos apapachando ¿a quién? Porque no estoy apapachando al paciente, estoy apapachando a su enfermedad. Y si en un momento dado yo detecto que eso está pasando en mi familia, igualmente, necesito tener claridad, soy honesto, digo las cosas con responsabilidad personal, yo veo esto, yo siento esto, para entregárselo a las personas y que empiecen a permitirse hacer conciencia, ¿por qué me lo está diciendo? En el momento en que la familia detecta que hay una situación así, tiene la posibilidad de pedir ayuda. Pidan ayuda, no tengan miedo, van a encontrar respuestas.
Eso es todo por ahora. Gracias a todos por sus preguntas. Esperemos que hayamos aclarado todas sus inquietudes. Si aún tienen preguntas adicionales, pueden escribirlas y las responderemos después por un comentario. Y recuerden que en Montefénix las adicciones tienen solución. Victoria, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirte del público? Darles gracias a todos por su atenta escucha, darles gracias por la posibilidad de abrir el corazón y abrir la conciencia. Yo deseo de todo corazón que esto toque con el alma de quien necesite la ayuda y que se animen a pedirla, porque aquí estamos para ustedes. Gracias, es un honor.